Claro, yo ahora lo que me planteo es, ¿esta gente ha leído siempre tan mal a Marx? Esta gente que son marxistas, cuando ha leído la crítica al programa de Gotha o El Capital, no ha entendido nada. ¿No han sabido interpretar mínimamente lo que está diciendo Marx? Porque si en frases que son tan claras como estas cometen estos errores, ¿qué no sucederá con oraciones mucho más complejas? Son marxistas de un Marx imaginario, de un Marx al que no conocen. Leen los textos de Marx, no leen lo que está escrito, leen lo que su imaginación manipulada quiere que esté escrito. En determinado momento pensé que Armesilla podría ser una buena fuente para contrastar ideas. Lastimosamente, y poco a poco uno va siendo testigo de una serie de deshonestidades argumentativas que desembocaron en una devaluación de la idea positiva de él como intelectual. A estas alturas desconfío aún más de los defensores de Marx. Siempre desde la poltrona, siempre autoadjudicándose ser la élite intelectual. No pueden deshacerse de ese ego tan elevado porque es consustancial a ellos. En el video de hoy veremos cómo Rayo tiró por los suelos la credibilidad de un par de intelectuales que parecen creer que la gente es estúpida o que tiene una burda comprensión del idioma anglosajón. Es típico de ellos ver a los demás como tontos, ya que se sienten portadores de una luz prodigiosa que ellos llaman conciencia de clase. Llegar al extremo y caer tan bajo como para desvirtuar algo haciendo uso de mentiras tan flagrantes que su propia audiencia no dudó en señalar, es por decir menos falto de ética. Tal vez desde la ética de Gustavo Bueno que él profesa esto es justificable. Para Armesilla la mentira es un arma política. Esto lo dijo alguna vez cuando fue consultado sobre crear una leyenda negra sobre la historia de Inglaterra para contrarrestar la leyenda negra española. En resumen, lo que dijo es que la mentira se combate con mentiras. Política. O sea, para mí la cuestión de la lucha contra la leyenda negra no es meramente una cuestión historiográfica, es una cuestión política. Una pregunta te voy a hacer, Santiago. ¿Tú justificas, por ejemplo, la construcción de una leyenda negra sobre, por ejemplo, la historia de Inglaterra para contraatacar la leyenda negra de la historia de España? Buena pregunta. Pues sí. En algunas cuestiones, sí. Evidentemente, sí. Vale. Sí. Y voy a explicar por qué. Pues eso no lo debería hacer ningún buen historiador. Ya, pero es que yo os vuelvo a repetir. Yo no soy historiador, yo soy politólogo. Y yo estoy explicando cómo se utiliza desde el poder político la historia. Rayo actúa de mala fe. O sea, yo creo que es evidente que miente y que miente con intención de mentir. Aprende inglés, pero ¿a quién se le ocurre hacer esas traducciones? El mal llamado profesor Rayo no entiende nada del marxismo. Es que el vídeo es vomitivo, ¿eh? Este tipo de descalificación ya es un clásico de los marxistas y en general de la gente de izquierda. Siempre el mismo argumento, que no estamos capacitados o no tenemos la conciencia tan elevada para entender esos preceptos, ¿no?, de Marx. Pero vayamos a lo que nos incumbe, vayamos a la réplica de Juan Ramón Rayo. La base de la crítica de Santiago Armesilla y de Santiago Gómez Crespo al vídeo en el que argumento que Marx defendía el trabajo infantil es que los 4 textos de Marx que utilizo para mostrar que Marx defendía el trabajo infantil no son válidos. ¿Y por qué no son válidos? Pues 2 de ellos, según quieren demostrar, porque los traduje deliberadamente mal. Cogí esos 2 textos y le hice decir a Marx algo que no decía. Y en el vídeo, estas 2 personas intentan probar que efectivamente traduje mal esos textos. Es lo que dice con una caradura tremenda, tergiversando e incluso atribuyéndole a Marx textos que no son de Marx. De los 4 textos que pone, 2 son de Marx. Los tergiversa, coge traducciones, están escritos en alemán, como ahora vamos a ver. Coge traducciones al inglés que en algunos casos no tienen significado siquiera, traducciones que no sé ni de dónde las ha sacado, deben ser traducciones muy antiguas, los tiene traducidos al castellano. ¿Por qué no coge la traducción al castellano? Ahora demostraremos que hace la traducción que le da la gana. Y después los otros 2 no son de Marx. El ímpetu con el que defienden su supuesta verdad y la facilidad que tienen para descalificar a Rayo deja mucho para el análisis. No sé si estos personajes tengan una verdadera intención de alcanzar una verdad o simplemente defienden su postura al margen de que ésta sea correcta o no. Bueno, veamos lo que dice Rayo. Bien, vayamos uno a uno con esos 4 textos controvertidos. El primero nos dice Santiago Gómez Crespo que está mal traducido. Veamos cómo lo traduje yo en el vídeo en cuestión. Del sistema fabril brota el germen de la educación del futuro. Es decir, que en las fábricas encontramos el germen de la educación del futuro, de la educación que trascenderá a la que hoy reciben los niños. Esa educación del futuro combinará para todos los niños, a partir de cierta edad, el trabajo productivo con la educación y la gimnasia, no solo como método para acrecentar la producción social, sino como único método para la producción de hombres desarrollados de manera omnifacética. Y veamos ahora cómo pretende traducirlo Santiago Gómez Crespo. ¿Y Marx qué es lo que dice? Bueno, pues ahí lo vemos en alemán. Entonces habla aus dem Fabriksystem, desde el sistema de producción en masa. Como se puede ver in detail, en la práctica, en el sistema educativo de Robert Owen surgió el germen de la educación del futuro, que combinará
¿Qué tres cosas? La formación profesional, o sea, el conocimiento, el aprendizaje del Productive Arbeit, del trabajo para los oficios. Unterricht, yo lo he traducido por instrucción general, Gymnastis, la gimnasia. Para todos los niños mayores de cierta edad, no solo como un método para aumentar la producción social, sino como el único método para producir personas completamente desarrolladas. Esto es lo que dice Marx. Pues no, no es lo que dice Marx. Fabric System no se traduce como sistema de producción en masa, se traduce como sistema fabril, el sistema de fábricas, básicamente. Y a su vez, Productive Arbeit no se traduce como formación profesional, sino como trabajo productivo. La traducción no es tan complicada, no hay que darle demasiadas vueltas. Productive Arbeit es trabajo productivo, prácticamente te sale solo en castellano. Yo traduje Fabric System como sistema fabril y traduje Productive Arbeit como trabajo productivo. Lo traduje bien. Y en cambio, Santiago Gómez Crespo me está reprochando que lo traduje mal por no traducir Fabric System como sistema de producción en masa y Productive Arbeit como formación profesional. Y por cierto, lo de traducir Productive Arbeit como formación profesional no es un gazapo, no es un descuido. De hecho, Santiago Armesilla remarca que Productive Arbeit es formación profesional. Productive Arbeit, que en alemán es formación profesional. Es llamativo que dos supuestos expertos en Marx no sepan que Productive Arbeit es trabajo productivo. Fatality. Ojo que el concepto de trabajo productivo es clave en la obra de Marx. Entonces uno se pregunta, si esta gente traduce así de mal estos conceptos tan básicos e importantes, imagínense cuando traten otros conceptos igual de importantes pero más complejos, o las partes más abstractas y oscuras del Capital, los Grundrisse, las tesis de Feuerbach, en fin. Por cierto, a este respecto, en un momento del directo, Santiago Gómez Crespo me reprochó que si no leo directamente en alemán, ¿por qué cojo la versión en inglés de los textos de Marx y traduzco la versión en inglés al español de los textos de Marx en lugar de acudir directamente a la traducción en castellano que existe de esos textos de Marx? ¿Por qué no he consultado directamente la versión en español? Desde su punto de vista, así no habría cometido errores de traducción y, por tanto, habría hecho que Marx dijera lo que verdaderamente dijo. Los tiene traducidos al castellano. ¿Por qué no coge la traducción al castellano? En realidad, quien debería buscar textos en castellano es él, porque sus traducciones del alemán son malísimas. Bueno, comenten en la caja de comentarios qué opinan de esto, si Rayo tiene o no razón. En este canal no bloqueamos comentarios como en el canal de Rusarín. Aquí todas las opiniones son bienvenidas y están abiertas al debate. Sigamos. Santiago Gómez Crespo hubiese contrastado su mala traducción de Marx desde el alemán con las traducciones españolas de Marx que han sido publicadas y que por tanto han superado ciertos controles de calidad, pues entonces quizá se hubiese dado cuenta de que su traducción era una mala traducción. Si acudimos a la traducción del Capital al español publicada por Siglo XXI Editores, veremos que traducen este extracto de un modo muy similar a como lo traduje yo. Del sistema fabril, no del sistema de producción en masa, sino del sistema fabril, como podemos ver en detalle en la obra de Robert Owen, brota el germen de la educación del futuro que combinará para todos los niños, a partir de cierta edad, el trabajo productivo, no la formación profesional, sino el trabajo productivo, combinará el trabajo productivo con la educación, no con la instrucción general, como traduce Santiago Gómez Crespo, pero no me voy a meter ahí, no es sustancial en mi argumentación, y la gimnasia, no solo como método de acrecentar la producción social, sino como único método para la producción de hombres desarrollados de manera omnifacética. Y a su vez, si colocáis el texto original en alemán en cualquier traductor, el traductor de Google o ChatGPT, obtendréis una traducción muy similar a la que acabo de exponer. Fabric System como sistema fabril y Productive Arbeit como trabajo productivo, no como producción en masa y formación profesional. Pues bien, aclarado todo esto... Bueno, para salir de dudas entré a una de las herramientas más al alcance de las manos que tengo ahora, que es el traductor de Google, donde puse Fabric System y bueno, como pueden ver, la traducción que me arroja es sistema de fábrica. Produktive Arbeit. Trabajo productivo. Fabriksystem. Sistema de fábrica. Luego también le pregunté a la inteligencia artificial, hola, ¿me puedes traducir del alemán al español la palabra Fabric System? Y acá me menciona, claro, la palabra Fabric System en alemán se traduce al español como sistema de fábrica. Tiene connotaciones históricas en la Revolución Industrial, cuando las fábricas empezaron a surgir y cambiar la dinámica de producción. Y acá le preguntamos a la IA que nos traduzca la palabra, bueno, el término Productive Arbeit o Arbeit. Bueno, acá nos dice, claro, Productive Arbeit se traduce al español como trabajo productivo. Veamos ahora las críticas que dirige, sin ningún fundamento, Santiago Gómez Crespo en contra de mi traducción. Y en la siguiente tienes cómo la interpreta el mal llamado profesor Rayo, la alteración que hace. No he conseguido encontrar su texto en inglés, pero esta es la forma en que él lo traduce para decir que Marx es un defensor del trabajo infantil. Y dice, desde el sistema fabril,
Como podemos ver en detalle en la obra de Robert Owen, este socialista utópico, es decir, en las fábricas, dice él, encontramos el germen de la educación del futuro. O sea que Marx lo que defiende es que los niños se educaran en las fábricas. No, no dice eso. Dice que en el sistema fabril de producción de Robert Owen, los niños deben educarse mediante una educación en la que en el colegio hay planes de estudio. Lo que me sorprende es la convicción con la que defienden su error. Aunque a estas alturas dudo mucho que sea un error. Ellos son conscientes, creo yo, y saben que no es un error. Y podría asegurar que están tomando de tontos a su audiencia. Gómez Crespo dice que le ha costado encontrar la edición en inglés que he utilizado del Capital. Es sorprendente que diga eso porque estoy utilizando la edición de Penguin, que es una edición bastante conocida y bastante empleada generalizadamente. ¿Y por qué está diciendo Santiago Gómez Crespo esto? Pues porque confunde una acotación, una reformulación que hago durante la traducción del texto de Marx, del texto que aparece en pantalla, no hay trampa ni cartón, confunde la reformulación, la reexpresión de lo que ya he dicho, como si estuviese traduciendo algo del original. Cuando yo digo que en las fábricas encontramos el germen de la educación del futuro, ahí, como claramente podemos ver en el vídeo, no estoy traduciendo nada que diga Marx, sino reexpresando lo que acabo de decir que ha dicho Marx. Atención, si presta atención al texto que aparece en pantalla, incluso al tono de voz que estoy empleando, desde el momento en el que afirmo, es decir, lo que estoy haciendo es reformular lo que ha escrito Marx para expresarlo del modo en el que yo lo interpreto. Que se podrá criticar esa interpretación, no digo que no, pero lo que no tiene mucho sentido es que Santiago Gómez Crespo crea que estoy atribuyendo estas frases a partir de él, es decir, a Marx, como si estuviese traduciendo algo que claramente no aparece en pantalla. Pareciera que Santiago Gómez Crespo no tomó atención a lo que Rayo decía en el video, por la forma furibunda en la que se manifiesta, o por no darse cuenta de esto último. Pero también sorprende que Santiago Armesilla crea que Rayo está traduciendo Productive Barbie por en las fábricas. Rayo usa en las fábricas cuando reformula la afirmación original de Marx, pero Productive Barbie lo traduce como trabajo productivo, no como formación profesional como traduce Gómez Crespo. En la traducción en inglés, productive labor con formación profesional o trabajo productivo. Y en la traducción de Rayo, en las fábricas, directamente. Es un completo imbécil. Exactamente. Igualdad 8 que 80. Démonos cuenta de que es Santiago Gómez Crespo el que está manipulando el texto de Marx para hacerle decir algo que no dice. Lo que está afirmando Santiago Gómez Crespo es que, según Marx, los niños debían recibir 3 tipos de educación: instrucción general, gimnasia y formación profesional. Cuando lo que dice Marx no es eso. Lo que dice Marx es que los niños, a partir de cierta edad, han de combinar el trabajo productivo con la educación y la gimnasia. Es decir, que han de estar en las fábricas, o en los talleres y en las escuelas. Marx no dice en ningún lado, eso es pura invención de Santiago Gómez Crespo. Es cierto que bajo su perspectiva, el trabajo infantil bajo el capitalismo había llegado a extremos abominables, y por eso, acto seguido, proponen regular los términos y las condiciones en las cuales los niños trabajaban bajo el capitalismo. Entonces vemos que no se oponían per se a que los niños trabajen, sino a que trabajen en las condiciones extremas en las que estaban trabajando, desde su punto de vista en aquella época. Pero ellos no defienden abolir el trabajo infantil, porque recordemos, como dice Marx en la crítica al programa de Gotha, prohibir el trabajo infantil sería reaccionario, iría en contra de la tendencia progresiva, sensata y legítima de la industria moderna, de que los niños trabajen. Pero aquí Gómez Crespo se encuentra con otro problema para manipular el texto, y es que en el párrafo siguiente del texto que acabo de leer, el Consejo General Provisional del Internacional, a través de ese texto elaborado por Marx, propone hacer limitaciones temporales al trabajo infantil a partir de los 9 años. Como ya vimos, los niños de 9 años no deben trabajar más de 2 horas al día, pero deben trabajar. No es que digan que no tengan que trabajar, sino que no deben trabajar más de 2 horas al día. Entonces, es incongruente afirmar, como lo hace Gómez Crespo, que Marx consideraba abominable que los niños trabajen. ¿Cómo puede decir Marx que hay que establecer que los niños trabajen un máximo de 2 horas y al mismo tiempo estar en contra del trabajo infantil? No es que digan que los niños de 9 años no tienen que trabajar, sino que no han de trabajar más de 2 horas al día. Entonces, claro, si Gómez Crespo está diciendo que el hecho de que cualquier niño trabaje en una sociedad razonable, Marx lo consideraba una abominación, ¿cómo puede decir a continuación Marx que hay que establecer un máximo de 2 horas de trabajo al día para los niños de 9 años? Si fuera cierto lo que Gómez Crespo está imputándole a Marx que dijo, Marx debería haber propuesto la supresión, la prohibición de que los niños de 9 años trabajen. Y Marx no propone eso. No es que digan que los niños de 9 años no tienen que trabajar, sino que no han de trabajar más de 2 horas al día. Exacto. Entonces, si Marx hubiese estado en contra del trabajo infantil, habría propuesto la supresión total del trabajo infantil. No plantear un tiempo máximo de 2 horas al día, simplemente plantear su abolición total. Entonces, ¿qué se inventa Gómez Crespo para compatibilizar su absurda interpretación del primer párrafo de estas instrucciones con el segundo? Pues intenta hacernos creer que estas instrucciones que redacta Marx para que sus delegados en el Congreso de la Internacional defiendan la posición marxista frente a la postura proudhonista, que estas instrucciones son algo así como un documento de consenso y que por tanto Marx y los marxistas han cedido ante los proudhonistas en determinados puntos, como por ejemplo que los niños trabajen hasta cierta cantidad de horas diarias. Que no es así, ya he explicado que esta es la postura de máximos de los marxistas, es la postura a partir de la cual van a negociar con los proudhonistas en el Congreso de la Internacional. Pero es que lo grave no es esto, lo grave es que nuevamente Gómez Crespo, para poderle dar al texto una interpretación que no es correcta, manipula la traducción del texto desde el inglés, aquí no hay versión alemana, recordemos que se escribió originalmente en inglés, desde el inglés al español.
Escuchémoslo. Mientes, eres un cochino mentiroso y además te tienes que dar cuenta de ello porque está en plural. Como diría el abogado nivel Dios, la fortaleza de tu agravio solo demuestra la debilidad de tu argumento. Se lo digo a María Mano. ¿Qué encontramos aquí? Aquí que encontramos el párrafo siguiente. Y en este párrafo siguiente al anterior, pues también lo tergiversa. Todo lo que está en negrita se lo come. El párrafo de arriba de negrita se lo come. Sin embargo, por ahora, Leo, Santiago, sin embargo, por ahora solo vamos a intentar llegar a un acuerdo para los niños y jóvenes de ambos sexos. No, ¿cómo ha podido traducir esto así? We have only to deal with no es solo vamos a intentar llegar a un acuerdo. Deal aquí no está actuando como sustantivo, sino como verbo. ¿Y de dónde saca que vamos a intentar llegar? Si eso no aparece en el texto en inglés. Lo que está escrito en inglés es solo nos tenemos que ocupar, solo tenemos que tratar el asunto de los niños y jóvenes. Pero no que vamos a intentar llegar a un acuerdo de nada. ¿Por qué entonces tiene que colar cuando no cuela, cuando no encaja? Que vamos a intentar llegar a un acuerdo. Parece que quiere reinterpretar ese texto como un documento de consenso, como si fuera, bueno, nosotros hemos cedido en esto y ustedes en lo aquello. Entonces, parece que quieren dar la idea de que eso no lo redactó Marx, sino que es parte de un consenso entre marxistas y proudhonistas. ¿No? Y luego dice, como está a favor de la abominación anterior, esto es lo que más propone. Pero como te das cuenta que esto no es lo que más propone, ¿no? Porque primero, es en plural, y segundo, te das cuenta que esto es un acuerdo de mínimos. Vamos a intentar llegar a este acuerdo en todos los países para defender a nuestros niños. Se come la negrita. O sea, mal llamado, ¿por qué te comes la negrita? ¿Por qué eso no lo traduces? Porque todos se dan cuenta de que están mintiendo. Que no, pero ¿cómo que vamos a intentar llegar a un acuerdo? Y mucho menos a un acuerdo de mínimos. Es que este hombre se inventa el texto como le da la gana. We have only to deal with no es lo mismo que we are gonna try to reach a deal. O se tiene un muy mal nivel de inglés, en cuyo caso no se entienden muy bien afirmaciones como esta. Aprende inglés, pero ¿a quién se le ocurre hacer esas traducciones? O es que está mintiendo deliberadamente. No sé, yo pienso que mienten deliberadamente. No sé qué piensen ustedes, porque para armar todo ese esquema han tenido que toparse con los textos y las traducciones verdaderas. Y ellos son estudiosos del marxismo. Se supone que conocen todas las traducciones y no creo que alguien sea tan ciego como para no ver esos grandes detalles. No lo sé. ¿Qué piensan ustedes? Además, Santiago es muy amigo de Diego Rusarín y no sé por qué, pero veo prácticas muy similares. Si no recuerden cuando Rusarín quiso comparar a Venezuela con Argentina de una forma muy absurda y deshonesta. Además, ya vimos en la primera parte del video cómo Santiago de alguna forma valida la creación de una leyenda negra anglosajona. Sigamos viendo ya la última parte del video. Esto se inventan no solo que he traducido mal este texto, cuando no es el caso, sino que además me he comido conscientemente el plural. Porque desde su punto de vista, si hubiese hablado en plural, si lo hubiese traducido en plural, quedaría claro que este texto no es de Marx, sino que es de la Internacional o del Consejo General Provisional, que es lo que digo al principio, que son las instrucciones del Consejo General Provisional, elaboradas por Marx, las que estoy leyendo. Escuchemos a los Santiagos elaborar esta teoría conspirativa de que me estoy comiendo el plural. ¿Y él cómo lo traduce? Para engañar, porque es que si no, no se entiende. Dice, Santiago, dividimos en tres clases, pero ¿por qué te comes el plural? Primero se come el plural. En la siguiente página, Santiago, No, perdona, la traducción suya no es esa. La traducción suya es que lo de negrita se lo come. Ah, vale. O sea, que él ha traducido este párrafo. Claro, porque si no te das cuenta que esas no son palabras de Marx. Ah, vale. Entonces. Porque si Marx dice vamos, alguien dice, pero ¿cómo que vamos? Porque Marx habla en plural. Si dice intentar llegar a un acuerdo, claro, tú te das cuenta de la mentira. Y como te darías cuenta de la mentira si tradujera lo que está en negrita, se lo come. ¿Entiendes? O sea, que la lectura que él hace es, sin embargo, por ahora, divididos en tres clases, bla, bla, bla. Rayo hace una traducción correcta, no habla en singular, habla en plural. No se ha comido nada, el texto ha sido leído correctamente. Es raro, no sé si Santiago Gómez Crespo tenga algún tipo de problema auditivo, lo mismo Armesilla, pero como dije antes, pareciera que lo hacen con alevosía, premeditación y ventaja. Encima hacen uso de adjetivos descalificativos y agresiones verbales. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Es más, los invito a ver el video completo que está en el canal de Rayo. Si tienen interés pueden hacer el análisis profundo y cotejar las traducciones y los dichos tanto de un lado como del otro, ya que de eso se trata. Yo creo que sería un verdadero ejercicio de honestidad intelectual que por lo visto pareciera estar ausente en los dos Santiagos. Vamos a ver de nuevo si en mi traducción hablo en singular o en plural. Vamos a ver, por tanto, si me como el plural. Dice Marx. Consideramos ¿pero por qué te comes el plural? que la tendencia de la industria moderna. Sin embargo, por el momento dividiremos ¿pero por qué te comes el plural? a los niños y a los jóvenes de ambos sexos en tres categorías que serán tratadas de manera distinta. Para la primera categoría proponemos ¿pero por qué te comes el plural? que el trabajo en los talleres o el trabajo doméstico esté legalmente limitado a 2 horas diarias. 3 plurales. 3. ¿Cómo que me como el plural? Es que ya ni siquiera reflejar lo que digo en el vídeo. Ya no es que haya problemas para entender el alemán. Ya no es que haya problemas para entender el inglés. Ya no es que haya problemas para entender el español. Es que hay problemas para escuchar correctamente lo que se dice. Pero atención, el deshonesto, el tramposo, el tonto, soy yo. Si no se ha dado cuenta y ha sido por error todos estos... Es que tonto. Y todo esto partiendo de una traducción en inglés, marcha. ¿Por qué no te coges una traducción en castellano bien hecha? Que no lo puedo explicar. Su honestidad intelectual es que se cae. ¡Wow! Suficiente. Ya no quedan ganas de seguir escuchando a este par. Saquen ustedes sus propias conclusiones.
Los dejo aquí con esta última parte donde Rayo hace una descarga brutal y fulminante contra Santiago Armesilla y Santiago Gómez Crespo. Es que no habéis dado ni una. Es que todo el vídeo es una sucesión, uno tras otro, de errores, trampas, mentiras, malas traducciones y peores comprensiones de la obra de Marx. Es que vosotros dos supuestamente sois marxistas, expertos en la obra de Marx, y le estáis pegando patadas no solo a la lengua alemana, no solo a la lengua inglesa, no solo a la lengua española, no solo a la honestidad, sino a la propia obra de Marx. Es que si no habéis entendido lo que dice Marx, ¿cómo os podéis considerar marxistas? No sois marxistas, sino Santiago marxistas, porque reescribís a Marx en función de lo que vosotros queréis que diga Marx, no en función de lo que dijo, sino en función de lo que queréis que diga. Hasta el punto de que lo que dice Marx, que todo niño en un estado racional, razonable de la sociedad debe trabajar, vosotros lo consideráis una abominación, cuando Marx lo considera algo razonable, algo que debería suceder. Calificáis de abominación lo que es el marxismo, y no sois conscientes, o si lo sois muy deshonestos y muy tramposos, de que esa abominación es el marxismo. Por tanto, si fuerais honestos, al entender que esa abominación es lo que propone Marx, deberíais dejar de ser marxistas, al menos en este punto. No deberíais inventaros lo que dice Marx para que el profeta Marx nunca se equivoque y siempre tenga razón. No, deberíais decir, aquí Marx se equivoca, porque esto que propone Marx y que proponía la Internacional, para nosotros es una abominación, y no podemos estar de acuerdo con esta propuesta de Marx. Pero en lugar de decir eso, tratáis de matar al mensajero. Tratáis de matar a aquel que saca a relucir estos textos para recordar que eso es lo que decía Marx. Insultáis, despreciáis, desdeñáis, os mofáis de aquel que traduce correctamente los textos, de aquel que interpreta correctamente los textos, y lo intentáis con el único objetivo de que vuestra audiencia tenga una duda razonable sobre el vídeo que hice, sobre la lectura de los textos de Marx que hice, sobre la de los textos de Marx que hice, porque no podéis admitir que eso es lo que dijo Marx, y no queréis que vuestro gremio, que vuestra secta, llegue a pensar que eso es lo que dijo Marx, aunque eso es lo que dijo Marx. Aunque bueno, tampoco debería sorprendernos, porque la postura de Santiago Armesilla sobre utilizar mentiras históricas como parte de la lucha política, por mucho que luego él diga que no dijo lo que dijo, la postura de Santiago Armesilla sobre la utilización de la mentira como arma política es sobradamente conocida. Porque esto es una cuestión política. O sea, para mí, la cuestión de la lucha contra la leyenda negra no es meramente una cuestión historiográfica. Es una cuestión política. Una pregunta te voy a hacer, Santiago. ¿Tú justificas, por ejemplo, la construcción de una leyenda negra sobre, por ejemplo, la historia de Inglaterra para contraatacar la leyenda negra de la historia de España? Buena pregunta. Pues sí, en algunas ocasiones sí. Evidentemente sí. Vale. Sí. Y voy a explicar por qué. Eso no lo debería hacer ningún buen historiador. Ya, pero es que yo os vuelvo a repetir, yo no soy historiador, yo soy politólogo, y yo estoy explicando cómo se utiliza desde el poder político la historia. Todo vuestro vídeo es un nuevo ejemplo de esta abominable práctica, del uso de la mentira con fines políticos, del uso de la mentira para blanquear la historia de vuestras ideas políticas, en este caso, las ideas de Marx como defensor del trabajo infantil. Como la defensa del trabajo infantil no vende políticamente a día de hoy, en lugar de decir Marx defendía el trabajo infantil en su época, incluso defendía condiciones del trabajo infantil mejores que las que había en su época, pero defendía el trabajo infantil, y hoy eso ya no es defendible, hoy eso ya no lo podemos suscribir, en lugar de decir esto, que sería lo honesto, reescribís lo que dijo Marx, traducís incorrectamente, pero además con un grado de incorrección extremo, lo que dijo Marx para convertirlo en un enemigo radical del trabajo infantil. Ojalá algún día le tengáis más aprecio a la honestidad intelectual que al sectarismo marxista, pero tal vez ese día dejéis de ser marxista.